fragmentos celulares. Fragmentos de citoplasma. Entonces, los fragmentos de citoplasma provienen, o las plaquetas provienen de la fragmentación de los hematopoiesis. Y estos provienen de la megakaryopoiesis. Habíamos visto en la hematopoiesis que la célula madre hematopoietica, que en este caso es tenemos citoplasma. En la gana le salió esto. Perdón. En la gana le salió. Entonces, decíamos que las plaquetas provienen de la megakaryopoiesis. Se genera a partir de una célula madre mieloide. Esta célula madre progenitora mieloide se va a diferenciar en 4 líneas celulares. La megacariocítica, de la que van a provenir las plaquetitas, la eritrocítica, de la que van a provenir los eritrocitos, la mielocítica o granulocítica, de donde van a salir los basófilos, los sinófilos, neutrófilos, y la monopoiesis, que es la formación de monocitos. Oigan los bajos. Ya está. Entonces, las plaquetitas provienen de la diferenciación y maduración del megakarioplasto, megateliocito y finalmente mis plaquetitas. Hasta aquí todo se lleva a cabo en medio y a partir de acá es la sangre periférica. La hormona que va a estimular esta diferenciación y maduración es la trombopoietina. La trombopoietina se va a encargar exclusivamente de la proliferación y maduración de los megakarioplatos. No solamente es la trombopoietina que hemos visto durante la hematopoiesis, que las interleuquinas 3, 6, 11, 15, 18, 23, 24, 26 forman parte del proceso de estimulación, y no solamente eso, también la eritropoiesis forma parte de esta diferenciación. Además de los factores de crecimiento que dobles. Buenas noches. Existen otros factores como los factores estimulantes de colonias. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Entonces, estos factores estimulantes van a hacer que se lleve a cabo la diferenciación y la maduración, y en este caso la fragmentación de megakarioplasto. Estos se van a encargar exclusivamente de la proliferación y la maduración, donde se produce en hígado, riñón, músculo liso, médula ósea. Y su producción va a depender del número de plaquetas. Ustedes saben que el número de plaquetas normal depende de algunas literaturas, dicen desde 150, 450, otras dicen de 125, otras dicen hasta 500,000. La literatura varía y además varía del lugar donde vive el paciente. Hay lugares en los que sí se considera hasta 500,000 normal. Para nosotros, por ejemplo, 450,000 es el tope. Por encima de los 450,000 estamos hablando de una monocitosis. Entonces, depende. Pero más o menos ese es el rango. ¿Qué es la plaquetita? La plaquetita es un tejido celular que tiene la forma de un disco biconexo, a diferencia del eritrocito que es bicóncavo, convexo, que se encuentra en forma inactiva circulando en sangre. Una vez que esta plaquetita se activa, le salen patitas, pseudópodos o quilópodos, que es lo mismo.
patitas cuando están activos. Entonces, tiene una estructura esta plaquetita que le va a permitir transformarse, porque esta sí se transforma, desde disco biconvexo en una estructura amorfa, porque son amorfos. Entonces, la plaquetita está formada, al igual que los eritrocitos, por una membrana plasmática. Esta membrana es la que va a contener en su superficie externa receptores de superficie. Estos receptores de superficie le van a permitir a las plaquetas adherirse al endotelio y a otras plaquetas en el momento de la hemostasia. Luego tiene filamentos. Estos filamentos son los que le van a permitir adoptar esa forma es decir, que le salgan de esas manitos, esos bracitos, junto con los microfilamentos y los microtúbulos. También tiene una membrana interna y una membrana externa. Tiene un sistema canalicular que es el que le va a permitir eliminar sacar los contenidos de los gránulos. Tenemos un sistema de gránulos densos y un sistema de gránulos alfa. Pues estos gránulos contienen sustancias, serotonina, ADP, tiene trepoxano 2, son una serie de sustancias que le van a permitir ejercer la función que tienen que ejercer. Y lo hace a través de estos canales. Entonces, estos son los receptores de superficie, que les decía. Estos receptores de superficie le van a permitir a la plaqueta adherirse al endotelio vascular. En circunstancias normales, ustedes saben que los elementos formes circulan por el centro del vaso, sobre todo los eritrocitos. Los leucocitos están un poco más hacia la periferia y más pegados hacia el endotelio vascular están las plaquetas. ¿Por qué? Porque las plaquetas son las primeras que se van a adherir cuando haya una lesión del endotelio vascular. Entonces, ahí están los receptores de superficie, si ustedes se fijan, son los que van a hacer que se expresen cuando la plaqueta se activa. La plaqueta se activa exclusivamente cuando hay un daño, una lesión vascular, cuando hay ruptura del endotelio vascular o cuando hay un proceso inflamatorio que va a estimular un proceso no solo de coagulación, sino también de generación del complemento. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un estema, cuando el paciente tiene cuando las paredes del vaso se dilatan, ¿qué se llama? Cuando se dilata el vaso es como un globito, ¿qué se llama? Aneurisma. Ay, por Dios, es una palabra que a mi cerebro no. Cuando hay un aneurisma, lo que nosotros hacemos es colocar un canastillo para evitar que ese vaso reviente. Entonces, ese canastillo es un cuerpo extraño. Y cuando un cuerpo extraño ingresa dentro del organismo, el sistema inmune lo desconoce y forma un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio va a desencadenar un proceso de progresión. Es por eso que los pacientes que tienen prótesis de cualquier especie generalmente hacen trombos, precisamente por esta situación. Sin lesión del vaso, es un cuerpo extraño que genera un proceso inflamatorio. Y obviamente cuando hay una lesión de vaso del endotelio, pues va a desencadenar el proceso de progresión. Entonces, estos receptores son los que van a permitir que estas plaquetas primero se adhieran al sitio de lesión y luego que se adhieran entre las mismas plaquetas para generar la adhesión que nosotros conocemos, que es la formación del trombo amarillo. Y ahí están todos los receptores de superficie. Aquí tenemos al tromboxano, a la trombina, que se encuentran dentro de los gránulos dentro de la plaqueta, que son liberados una vez que la plaqueta se activa. Y aquí están los distintos receptores que van a hacer que se unan al factor von Willebrand y al factor tisular y al colágeno, porque el colágeno es lo primero que se expone por una lesión vascular. Entonces, el
colágeno va a permitir que se adhiera a la plaqueta a través de la lipoproteína 1B y el factor von Willebrand va a ser, hagan de cuenta, el pegamento que va a ir uniendo los distintos. El factor von Willebrand va a ser el que va a ir haciendo de pegamento para que estos receptores puedan hacer que las otras plaquetas se vayan adhiriendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay ¿qué es la hemostasia? Hemo significa sangre y estasia significa detención. Entonces, este proceso es la detención de la sangre cuando hay una lesión tisular. Entonces, cuando hay una lesión tisular, lo primero que se expone es el colágeno, que se encuentra debajo del suberotelio. Al exponerse este colágeno, se inicia la producción del factor von Willebrand, que también se encuentra una parte en el endotelio vascular y otra parte dentro de la plaqueta. Entonces se expone el colágeno y el factor von Willebrand comienza a ejercer su función. La plaquetita se va a pegar a través de su receptor al colágeno y este factor de von Willebrand va a permitir esa unión, ese pegamento, como les decía, entre el colágeno y el receptor de la plaqueta. Y va a hacer que la plaqueta que está circulando por, no pegada al endotelio, pero cerca del endotelio, vaya a pegarse y hagan de cuenta como una monedita que va a comenzar a llegar hacia el sitio de lesión. ¿Para qué? Para que ésta se active, sus patitas salgan, sus patitas salgan y se vayan adhiriendo las plaquetas unas con otras para cubrir esa lesión, para permitir que el resto de las células que se encuentran en la parte más profunda vayan renovando sus células lesionadas. Y finalmente, esta parte está constituida por un coágulo que es muy lábil, simplemente es la adhesión, la agregación y la activación de las plaquetas, y a partir de ese momento, en forma simultánea, comienzan a producirse los factores de coagulación. Y los factores de coagulación van a hacer que se forme una malla de fibrina que van a ser el sostén de este coágulo para evitar que el flujo sanguíneo se lleve al coágulo, porque este coágulo es muy largo. Entonces, esta parte ya es la hemostasia secundaria o coagulación propiamente dicha. ¿Dónde se sintetizan los factores de coagulación? La mayoría se sintetizan en el hígado. Hay algunos que no. Por ejemplo, el factor von Willebrand no se sintetiza en el hígado. Se sintetiza en la plaqueta y una parte en el endotelio vascular, en el subendotelio vascular. El factor plaquetario 3 atrae a los factores de coagulación, que estos son los que van a facilitar la iniciación de la coagulación a través de la vía intrínseca. Vamos a ver. Buenas noches. Entonces, les decía, el factor plaquetario 3 es el que va a atraer a otros factores de coagulación. ¿Para qué? Para que faciliten esta formación de fibrina en realidad, y son indispensables para iniciar el proceso de coagulación propiamente dicho. El fibrinógeno, una parte se encuentra en el plasma y otra parte se encuentra dentro de la plaquetita. Entonces, la mayor parte se encuentra dentro de la plaqueta, que es liberada una vez que la plaqueta se activa. El factor von Willebrand se encuentra una parte dentro de la plaqueta, que es la mínima, y la mayor parte se encuentra en el subendotelio vascular. Es la que va a contribuir a la adhesión y finalmente va a estimular la producción del factor 8. El factor 5 está almacenado en los gránulos plaquetarios en un 25% y el resto se forma en el hígado. Y el factor plasmático 13, que se encuentra en un 50% dentro de la plaqueta. Entonces, no todos los factores se forman en el hígado. Ahí sí, una gran parte, pero otra parte se encuentra en el endotelio y dentro de la plaqueta. Entonces, una vez que la plaqueta se activa, son liberados. ¿Cuáles son estos? Se denominan simógenos, cofactores, como los factores 3, 5, 8, el fibrinógeno, que es el factor 1, los inhibidores, que es la plasmina 3, la proteína C, la proteína S, la proteína Z,
10, 11 y 12. Entonces, cada uno de estos factores tiene una actividad específica, es decir, tiene una función específica dentro de lo que es el proceso de coagulación. ¿Cuáles se encuentran en el suelo y en plasma? Los factores 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Cuáles se encuentran solo en el plasma y no en el suelo? 1, 2, 5 y 8. Existen factores que son dependientes de lo que tienen acá. Estos sí son los que se van a formar en el hígado. 2, 7, 9, 10, la proteína C, la proteína S, y no se van a, es decir, no se absorben a través del sulfato de bario. Esto es una reacción en la que van a aparecer los factores 1, 5, 8, 9 y 12. Y los factores lábiles 5 y 8. Entonces, hay circunstancias en las que sí nosotros vamos a poder determinar ciertos factores de quiebres. Y estos, no los puedo hacer. Viendo el hilo de lo que estoy diciendo, se me olvidan las cosas cuando entro al estímulo. Pero bueno, es un tema que más. Entonces, hay un equilibrio entre lo que es inhibición y lo que es activación. Existen procoagulantes que están presentes en plasma y existen anticoagulantes. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Cuando hay una ruptura de ese equilibrio, se va a desencadenar el proceso de coagulación. Entonces, ahí está lo que les decía. Por la parte central del vaso corren los elementos pobres. Los que están más al centro, eritrocitos, un poco más externos están los leucocitos, y finalmente los trombocitos, en este caso, que son los que están más pegados al endotelio, pero no están adheridos al endotelio. Entonces, cuando hay una lesión vascular, se da inicio a lo que es la hemostasia primaria, y existen circunstancias locales que van a contribuir a esa hemostasia. Lo primero que se va a suceder es una vasoconstricción para evitar que se siga perdiendo sangre. Y esto es una reacción del sistema principalmente neurológico como respuesta a esa lesión. Entonces va a haber una vasoconstricción que va a iniciar la detención del sangrado. Luego va a comenzar como les decía, las plaquetitas van a pegarse, se van a ir pegando, se van a activar, van a liberar sus gránulos. Dentro de sus gránulos están tromboxano 2, está el ADP, está la serotonina, que son las que van a estimular a la activación de otras plaquetas para que se vayan adhiriendo, para que se forme el trombogarino. En forma paralela van a comenzar a producirse los factores de coagulación que van a contribuir a la formación de coágulo estable a través de la formación de fibrina. ¿Para qué? Para permitir que las células que están por debajo, es decir, en la parte basal, comiencen a reestructurar ese daño celular, para reemplazar esas células dañadas. Entonces ahí está. Como les decía, se van rodando como bolitas, se van a pegar al colágeno que está expuesto, van a activarse, van a participar de esta primera fase, el óxido nítrico y la prostaglandina E2, que van a ser las que van a producir la estimulación a otras plaquetas para que se vayan pegando a este sitio lesionado. Pero no solamente forman parte de las plaquetas, también los eritrocitos y los leucocitos. No se olviden que en un proceso inflamatorio, la primera línea que va al rescate de esa lesión son los neutrófilos. Los neutrófilos que van a hacer quimiotaxis y van a atraer a las otras células. Entonces, no solamente participan las plaquetas, sino los eritrocitos y los leucocitos también. Esta es una microfotografía electrónica en la que se ve cómo se elimina todos los gránulos contenidos dentro de las plaquetas para que estas puedan estimular a la formación y generación de los factores de coagulación.
se forma ADP, se lidera el ADP, el tromboxano A2, y esto hace que estas plaquetas se sigan adhiriendo rápidamente para cerrar el punto de lesión. Y finalmente se forma el trombo amarillo. Estos son los factores de coagulación, nosotros los conocemos muy bien. Tienen que saber cuáles son y cuál es su actividad. El factor 1 es el fibrinógeno, que ya les he dicho, una parte se encuentra dentro de la plaqueta y otra parte en el suelo muscular. Es el primero que va a estimular a la activación de las proteínas. Existen dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca de la coagulación. Y estamos hablando de la segunda fase, que es la fase secundaria. Pero no son dos cosas que se forman una primero y luego la otra, son dos cosas que se forman, es decir, que se activan de forma paralela, tanto la homeostasia primaria como la coagulación. La vía intrínseca se relaciona principalmente con la formación del proceso inflamatorio, lo que les decía. Si existe una válvula, pues un cuerpo extraño, que va a dar origen, la intrínseca es principalmente por el daño tisular, es un daño tisular. Este daño tisular va a exponer el colágeno, entonces a través del colágeno se va a iniciar el proceso de coagulación. Eso va a estimular el factor tisular, es el que va a estimular a la activación del factor 7. El factor 7 se va a activar, y este factor 7 activado a través del cofactor calcio, que es un cofactor, va a hacer que el factor 10 se active. Y este factor 10 es el que va a dar origen a la común. Por otro lado, la vía intrínseca, la vía extrínseca es a través de la formación del proceso inflamatorio. La vía intrínseca es por el daño tisular, que va a exponer la superficie, el colágeno, y este va a estimular la precalcreína, que se va a convertir en calicreína. Esta calicreína va a activar el factor 12. Este factor 12 activado va a hacer que el factor 11 se active. Este factor 11 activado va a hacer que, junto con el calcio, los fosfolípidos y el factor 8, que se llama complejo tenasa, activen al factor 10. Y a partir de aquí se dé origen a la vía. ¿Cuál es el objetivo de activar al factor 10 con la coparticipación del calcio, fosfolípidos y el factor 5? Es que el fibrinógeno se convierte en fibrina. Y esta fibrina le dé el soporte al coágulo que ya está formado, al coágulo amarillo, que es el coágulo inestable, y evite que el flujo sanguíneo se libere. Y obviamente una vez que se forma esta malla de fibrina, esto le va a permitir en un tiempo determinado regenerar la célula dañada, que sea recambiada por una célula sana. Y no puede permanecer de forma prolongada este coágulo, porque esto se va a convertir en una patología. Entonces, este coágulo tiene que ser lisado. Y este coágulo es lisado a través de la activación del plasminógeno, que se va a convertir en plasmina, y la plasmina va a ser la que va a romper las fibras de fibrina. También nosotros hemos visto en práctica de que el factor 13 participaba junto con el factor 2. Claro que sí. Para que en esto no se ve muy bien, porque entonces, el factor 13 está acá. El factor 13 va a permitir, va a ser un cofactor que va a permitir la formación de los polímeros de fibrina. Primero son monómeros y luego se convierten en polímeros. Claro que sí. Les entrego esto precisamente porque no se veía bien en la otra diapositiva. Sí, efectivamente el factor 13 es un cofactor necesario, indispensable para la formación de los polímeros. Claro que sí. Y una vez que esta plasmina degrada la fibrina, van a haber productos de degradación
Y obviamente esto va a permitir la formación de una primera etapa que es el dímero D. Este dímero D es, junto con los productos de degradación de la fibrina, son dos parámetros de laboratorio que nos van a permitir a nosotros evaluar la población. No se olviden que existen patologías que predisponen a la formación de trombos, por ejemplo, un infarto, un accidente cerebrovascular o una trombosis venosa o una trombosis arterial. Entonces, para ver si el paciente está coagulando de la forma adecuada o si está eliminando el coágulo de forma adecuada, nosotros pedimos número de y productos de degradación del fibrina. Entonces nos permite evaluar. Les he traído esto principalmente para que ustedes vean que existen laboratorios que nos van a permitir evaluar todo el proceso de coagulación. Lamentablemente no tenemos un solo laboratorio que nos permita la evaluación de cada uno. Entonces nosotros tenemos que valorar lo que tenemos en laboratorio. Por ejemplo, si yo quiero evaluar los factores procoagulantes K-dependientes que tengo que pedir, TP, porque me va a evaluar parte de la vía extrínseca y parte de la vía común. ¿Qué me va a evaluar? El APTT, otro parcial de tromboplástica activada, me va a permitir evaluar la vía extrínseca y parte de la vía común. Entonces, no tengo un laboratorio que me evalúe de forma específica un segmento del proceso de coagulación. No me van a salir dos laboratorios iguales, imposible. Depende de la patología del paciente para ver cómo está su TP y su APTT, para que yo saque una conclusión de cómo es el proceso de coagulación en ese paciente. Repito, no todos los pacientes van a tener tendencia a la trombosis. No se olviden que la formación del trombo es como un mecanismo de defensa del organismo frente a una lesión, un daño tisular, y esto le va a permitir regenerarse. Pero existen situaciones en las que la formación del coágulo es demasiado exagerada, lo que me va a generar una patología trombótica, que deberíamos verla, pero lamentablemente no debería ser su última clase. Entonces, por eso les estoy mostrando grandes rasgos lo que debemos saber de esto. Bueno, lo que les decía, la lisis del coágulo a través del activador del plasminógeno tisular, lo que va a hacer que el plasminógeno se convierta en plasmina y esta plasmina pues sea la que me ponga yo sí los definí, los hilos definí. Y ahí está. Les decía, existen activadores y existen inhibidores. Tiene que haber un equilibrio siempre en todo proceso fisiológico. Cuando hay una ruptura de estos, por ejemplo, cuando hay una inhibición de los activadores, lo que me va a tender es hacerme patología trombótica. Y si hay un aumento de los activadores, entonces, si hay un aumento de los inhibidores, no se me va a formar el coágulo. Y tengo que analizar esta situación principalmente en pacientes a los que yo necesito coagular. La patología principal es la coagulación intravascular diseminada, en el que yo tengo una fase trombótica y una fase hemorrágica. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes, porque si yo le doy un anticoagulante a un paciente que me está haciendo una fase trombótica, se me va a pasar a la fase hemorrágica y yo al paciente no lo voy a poder. Para eso es este análisis, estas funciones principalmente de la coagulación. Y ahí está el trombo y cómo se va liberando de este trombo el mismo organismo para recibir el flujo sanguíneo. Entonces hemos visto que las plaquetitas forman parte del proceso fisiológico normal, pero también forman parte de un proceso patológico. ¿En qué circunstancias las plaquetas van a estar presentes de forma fisiológica? Principalmente para la formación del trombo. El trombo, ¿por qué?
cómo se maneja el color en esto. ¿Quién sabe? O sea, de la diapositiva. Bueno, entonces les decía, una es formación del trombo. El trombo es como un mecanismo de defensa. Participa en los procesos de inflamación. Junto con el proceso de coagulación se produce el proceso de inflamación, principalmente cuando se ponen reemplazos de válvulas. No se olviden que hay reemplazo de las válvulas cardíacas, hay colocación de stent en los distintos vasos, entonces eso va a generar un proceso de inflamación. Luego también van a participar en el reclutamiento de otras células, leucocitos, eritrocitos, y cuando van a formar parte del proceso patológico en los procesos trombóticos. En la enfermedad obstructiva crónica pulmonar, asma, la arteriosclerosis es otra condición que va a permitir que este proceso que es un mecanismo de defensa se convierta en un mecanismo patológico. Y la enfermedad cardiovascular, les decía, los infartos, por ejemplo. Entonces, hay que tenerlos en cuenta. Cuando nosotros hablamos de plaquetas, tenemos que considerar, les decía, el lugar de donde proviene el paciente. Existen diferentes parámetros, ahí les decía, existen literatura que dice que es desde 125.000 hasta 450.000. Existen otras literaturas que dicen de 250 a 400, que es lo que nosotros manejamos para nuestra región. Entonces, tenemos que, no vamos a encajar al paciente en un estándar, tenemos que ser flexibles en esa circunstancia. Pero sí tenemos que tener en cuenta que por debajo de 100.000 ya es una trombocitopenia asintomática que no necesita tratamiento. Por encima de los 450.000 no hay patología. Por encima de los 500.000 sí lo podemos considerar una trombocitosis, pero tenemos que analizar la patología de base del paciente. Entonces, la trombocitopenia por debajo de 100.000, eso es lo que nosotros lo vamos a catalogar. Se puede producir por un descenso en la producción, porque la médula no está produciendo la cantidad de plaquetas necesarias, ya sea por falta de trombopoietina, por falta de factores estimulantes de colonias, o porque esa médula esté reemplazada por otro tejido tumoral, por ejemplo, que esté reemplazado o que esté constituido por una fibrosis, la tuberculosis, por ejemplo, es una patología que reemplaza la médula cuando la invade por tejido fibrótico. Entonces hay una disminución de la producción. Un aumento de la destrucción. Generalmente esto es por formación de anticuerpos, las trombocitopenias inmunes, o un aumento de la destrucción por una esplenomegalia. Por cualquier circunstancia, hay patologías genéticas que van a cruzar con una esplenomegalia. Tenemos el caso de la policitemia Vera, que es un síndrome mieloproliferativo que va a caracterizarse por un aumento del tamaño del vaso, y esto va a generar un aumento de la destrucción a nivel periférico de las plaquetas. ¿Cuáles son los síntomas y signos que nosotros vamos a buscar? Primero, púrpuras, petequias, epistaxis, gingivorragias. Vamos a ver hemorragias gastrointestinales. Esto de las hemorragias gastrointestinales a veces es un poquito dificultoso de diagnosticar, pero sí, a nivel de piel nosotros podemos ver petequias, púrpuras, hematomas y todas aquellas lesiones que conllevan o que significan una hemorragia subepitelial. La trombocitosis es un recuento que supera los 500.000, las 500.000 plaquetas por milímetro cúbico. Esto generalmente nosotros cuando estamos tratando un paciente oncológico lo consideramos una hiperreactividad medular. Por encima de 500.000, 600.000 es una hiperreactividad al tratamiento que está recibiendo. Pero en un paciente que no tiene un tratamiento de base, hagan
Haz de cuenta un paciente que está viniendo con un control general y 500,000 o más de plaquetas, tiene que parar orejas. Es una trombocitosis a la que hay que investigar cuál es la causa. Las más de las veces son síndromes mieloproliferativos. Y tenemos la trombocitemia, que es el síndrome mieloproliferativo, en el que vamos a ver por encima del 1,000,000 de plaquetas. Y esto se puede presentar después de una intervención quirúrgica importante, principalmente una sepsis abdominal o quemaduras grandes, quemados y hemorragias por ruptura de víscera, por una hemorragia interna, una cosa de esas. La trombocitosis, una producción alta a nivel medular, no se produce destrucción y se va generando en grandes cantidades. En cambio, la trombocitemia, la producción de plaquetas es normal y hay una destrucción anormal. La diátesis hemorrágica o la trombótica se correlaciona con el número de plaquetas. Si nosotros tenemos por debajo de 100,000, les decía, estamos frente a una trombocitopenia, pero no genera patología per se y no necesita tratamiento. Cuando yo tengo un paciente con un recuento de plaquetas por debajo de 50,000, estoy con una trombocitopenia moderada. No va a sangrar en forma espontánea, pero cuando tenga un trauma, sí va a sangrar. Cuando tengo pacientes que tienen por debajo de 20,000 por milímetro cúbico, ese paciente sí va a sangrar en forma espontánea. Ahí ya voy a encontrar petequias, voy a encontrar hematomas, voy a encontrar púrpura. Entonces, tengo que analizar primero el número de las plaquetitas para tomar el tratamiento, para hacer tratamientos. La trombocitosis. Yo no he visto, eso dice la literatura, yo no he visto que en una ferropenia haya trombocitosis. No he visto. Sí sé que en las ferropenias, principalmente en las anemias ferropénicas severas, más bien hay trombocitopenia. Pero ahí dice que sí, principalmente por una estimulación hematopoyética. No he visto. Una esplenectomía, sí. Esto sí me va a condicionar a que ya no haya el sistema retículo endotelial que me libere de las plaquetitas que no están en uso. No se olviden que las plaquetas viven 10 días. A los 10 días, si no se las utiliza, tienen que ser removidas. Entonces, si no hay vaso que remueve esas plaquetitas que ya no han cumplido su tiempo de vida, van a estar en circulación, van a ser plaquetas viejitas, no van a funcionar, pero van a estar en circulación. Entonces, estas sí, he tenido la oportunidad de ver en dos pacientes, uno de 15 y de 18 años, a los que se les hizo una esplenectomía, que sí tenían trombocitosis. Las trombocitopenias, bueno, la trombocitemia es un síndrome mielodisplásico que nos va a hacer a la larga un cáncer. No es donde perderse. 1,000,000 o por encima del 1,000,000 de plaquetas por milímetro. Son las plaquetas que son de aspecto y función anormales. Son plaquetas gigantes que no tienen, es decir, que no cumplen la función que tiene el paciente, pese a que tiene un número elevado de plaquetas. Generalmente sangran porque no cumplen la función que deben. Las trombopatías, plaquetas normales, pero con función anormal. Son plaquetitas que tienen el tamaño normal, que se producen de forma normal, son enviadas de forma normal, pero no funcionan. Ahí tenemos a las alteraciones que se encuentran a nivel de la membrana, las membranopatías, síndrome de Raynaud-Collier, tenemos al síndrome de Gaussman, la trombastenia de Gaussman, alteraciones en el contenido de los gránulos, habíamos visto que las plaquetas tienen gránulos en sus gránulos alfa, cada uno tiene una función específica. Ahí tenemos a la alteración en la producción de trombosama 2. No se olviden que el trombosama 2 evita que las plaquetas estén constantemente, evitan la agregación plaquetaria. Por eso, cuando nosotros tenemos un paciente con un proceso trombótico o con un antecedente de una trombosis, ya sea de miembros superiores, un infarto previo o un proceso trombótico a nivel del sistema nervioso central, nosotros
considerar que existen patologías, en este caso de una alteración en el contenido de los granulos de la plaqueta, que van a tener tendencia a eso. Entonces no va a haber agregación plaquetaria y el paciente va a sangrar y sangrar y sangrar. Luego disfunción asociado a la enfermedad primaria, enfermedad hepática o de razones. Si su hepatocito no está funcionando correctamente, no va a formar los procoagulantes dependientes. Y aquí nosotros podemos hacer con una prueba tanto diagnóstico como tratamiento. Es administrando al paciente que tiene un TP prolongado por encima de 16 segundos, vitamina K. Le vamos a dar vitamina K durante 3 días consecutivos, o le podemos dar cada 8 horas si nos apremia el tiempo. Y si este tiempo de proteína normaliza, quiere decir que solo era por déficit de vitamina K. Por lo tanto, ese fracaso hepático lo estamos revirtiendo con la vitamina K. Pero si pese a esa prueba que nosotros hacemos terapéutica de darle vitamina K, no se normaliza el tiempo de proteína, quiere decir que ese hepatocito no está funcionando. Es un hepatocito afuncional. Entonces, insuficiencia hepática, falta de procoagulantes dependientes, falta de formación del cuadro. Insuficiencia renal y los fármacos, principalmente la heparina, la warfarina y todos los anticoagulantes que nosotros manejamos, y esa informe terapéutico profiláctico. Existen pruebas que sí requieren para su análisis anticoagulación y otras que no. Las que no necesitan anticoagulante, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, retracción del coágulo, prueba de tomoquete. Esto no lo utilizan ustedes como médicos generales, porque esto lo hace enteramente la especialidad. Sí les va a tocar a ustedes analizar en forma general a su paciente, como hidrotrombina, tromboplastina parcial activado, la trombina, fibrinógeno, factores de coagulación y de plaquetas, que sí, estas pruebas necesitan un anticoagulante. El anticoagulante es el citrato de sodio. Y esto sí les va a permitir a ustedes como médicos generales hacer un análisis, digamos, somero de lo que le está sucediendo al paciente. Cuando ustedes tienen un paciente que ingresa de emergencia o que ingresa a la consulta para ver cómo está el paciente, lo primero que le piden es un hemograma. Luego le piden glucemia, creatinina y para ver función hepática, TP. Esos son los 4 laboratorios básicos para analizar a un paciente en su conjunto. Están pidiendo médula ósea, están pidiendo oxigenación, que lo están analizando con su hemograma, su función hepática, tipo de proteína, creatinina, su función renal y su glicemia, que es básica para poder tratar a su paciente. Entonces, este tipo de proteína es indispensable que ustedes sepan qué analiza y cómo lo pueden tratar en base a sus resultados al paciente. Estos son todos los laboratorios que nosotros utilizamos como médicos generales para hacer un análisis general del paciente. Recuento de plaquetas, que vienen en el hemograma, tiempo de sangrado, tiempo de coagulación, tiempo de protrombina, el INR. Cada uno de nosotros tiene un TP y un INR específico, no es para todos igual. Entonces, este estándar pues, lo tienen que manejar con mucho cuidado. No es que todos los pacientes van a tener entre 0,8 y 1,2. No. Cada uno de ustedes tiene un INR diferente. Por eso, cuando llega su paciente, antes de darle cualquier cosa, cualquier tipo de tratamiento, tienen que tener su TP. Y la mayoría de los médicos, ustedes van a darme la razón, piden TP en una valoración general, ¿cierto? La mayoría de los médicos no la piden. Entonces, piden cuando es un paciente que va a entrar al quirófano, digamos. O piden cuando el paciente está sangrando. Si no, no se pide. Entonces, a ustedes, que recién van a entrar dentro de lo que es la práctica médica, pidan, porque eso les va a ustedes permitir valorar la función hepática de su paciente. Tiempo de tromboplastina parcial activado, y habíamos dicho el TP, ¿qué cosa les va a valorar? La vía, APTT,
3 miliseconds, y parte de la vía común. El tiempo de trombina, el fibrinógeno, por razones, cuando su paciente ustedes están sospechando de que ese paciente tiene un problema trombótico, tienen que analizar sus productos de degradación de la fibrina y el dinero de que les va a dar muchas luces de cómo está funcionando su proceso de coagulación. Listo, hasta aquí. Yo debería haber visto con ustedes todo lo que es patología trombótica, todo lo que es patología hemorrágica. No va a entrar a su examen. Lo que va a entrar a su examen principalmente es leucocitos, alteraciones leucocitarias, la alteración leucemioide, linfomas, leucemias, gamopatías monoclonales. O sea, básicamente su siguiente examen es patología oncológica. Preguntas. ¿Dudas? Si quieren podemos ver algo de patología hemorrágica. Práctica vimos que había un paciente con plaquetolemia y se le administró un ciclo de desaminaciones que fueron 40 miligramos para elevar la plaqueta que se hace la desaminación, pero esa es la elevación. A ver, vuelve a cambiar tu caso. Es un paciente con plaquetolemia. Solamente trombótico. Nada más. Sí, nada. Y administraron desaminaciones encima. Fueron 40 miligramos o 5 miligramos. Y eso es la plaqueta. ¿Le han hecho control de ese paciente? Para ver si han convertido las plaquetas. Es que en sí, lo que hicieron a ese paciente fue administrar dos ampollas por una sola vez. Y después nosotros buscamos una investigación donde se hizo un ciclo que es darle 40 miligramos y recién sube. Pero ¿qué hace? La desaminación, pero es un tipo de ¿Le han hecho cómo? no hace No lo han hecho. La trombocitopenia es de origen inmune y no inmune. Cuando es de origen inmune, significa que hay anticuerpos que están destruyendo las plaquetas. Entonces, ¿qué hago con el corticoide? Bloqueo la producción de los anticuerpos para que las plaquetas se produzcan normal. En realidad no es una alteración en la producción, sino es un aumento en la destrucción. Entonces estoy evitando que se destruyan las plaquetas. Por eso se celebra. Ahora, si yo no le hago el curso, le doy la carga de corticoide, no viene después, porque no es inmune. Puede deberse a fármacos, puede deberse a una alteración en la propia plaqueta. Para eso tengo todo ese chorizo de laboratorios que les he mostrado, porque todo eso yo tengo que analizar antes de empezar el tratamiento. Entonces les decía, mi siguiente clase era todo lo que es patología hemorrágica, todo lo que lleva hemorragia regional, como la puedo detener, y lo siguiente, como luego implementar mi patología trombótica. Pero en el medio está las trombocitopenias, la púrpura trombocitopenia, púrpura trombocitopenia, púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces, justo donde tú me estás planteando es la púrpura trombocitopénica inmune. Entonces, cuando yo tengo una plaquetopenia, tengo que ver primero el número de plaquetas. Estamos
va a hacer el poquito de los niños. Primero por eso tengo protocolos para analizar. Evidentemente, si mi paciente tiene 20,000, 10,000 y está con signos, sí le voy a dar un código, porque lo que estoy haciendo es la terapia. Eso es diferente. Y probablemente eso es lo que yo he hecho. ¿Verdad? Ese pool de corticoide, a ver respuesta. Si es inmune, no se va a responder. Pero si no es inmune, pues sí va. El caso de una paciente que venía con esquina, tenía púrpura, tenía todo. Hemos dado un protocolo, pensando que era un autoinmune. No ha habido respuesta. Hemos investigado en esa paciente y sí que tenía un efecto de recuperación de las células. Eran células A funcionales. Al igual que nosotros tenemos en los eritrocitos un volumen corpuscular medio introcitario, tenemos un volumen corpuscular medio introcitario que nosotros lo utilizamos. Tenemos un ancho de distribución planetaria, claro que sí. Entonces, como nosotros tenemos alteraciones planetarias, nosotros nos dedicamos a la investigación por ese lado exclusivamente a las planetas, así como nuestro pensamiento, tenemos una planetaria. Entonces, tenemos que pensar en esa parte para ver cuál es la causa de esa distribución planetaria. Presumo yo, es que le han hecho una prueba. Por ejemplo, si su paciente tiene un TP de 18, 20, tiene que entrar a una endoscopia, no puede entrar con ese TP. Hacemos la terapeuta, vamos a intentar, vemos si responde, quiere decir que si responde, tenemos que analizar cuál es el metabolismo de su vitamina A, si está absorbiendo, si está produciendo vitamina A. Todo depende de la condición del paciente. Si tu paciente tiene 100,000, bueno, sí, no le veo nada, ¿para qué le veo? Si veo que sus otros valores están alterados, tiene anemia, tiene leucopenia, y ya estoy pensando que tiene un síndrome endoplasmático. Yo ya tengo que tratar de otra manera, no le voy a dar el glucocorticoide. Tengo que ver que ese paciente, por ejemplo, no tenga una microdosis. Todo depende de lo que tiene el paciente, porque ustedes sigan una línea de diagnóstico, siempre les he dicho eso. Depende de lo que tiene el paciente, pero ustedes sigan una línea de diagnóstico. En todo, eso es aplicable a todo. Rojos, blancos y plaquetas. Tienen que analizar lo que les salga a ustedes. Y no existen dos laboratorios iguales, jamás, porque ninguno de ustedes es igual al otro. Ustedes pueden hacerme patologías